Ya, adelante. Perfecto. Tengo que habilitarte, vas a compartir pantalla, ¿no? Supongo. Ah, sí, bueno, de hecho ya me aparece la opción. Ya. A ver. Sale ahí en color verde. Nunca he hecho esto. Vamos a ver si... No, si lo tienes que habilitar. Ya está. Porque... ¿Ya está? A ver. Ujú. Ah, mira eso. Qué complejo. Veamos. Miren, llegó María Paula, no la había visto. Ah, Y qué también mejor. Sofía. Y Qué Sofi. buena onda, ¿cómo están? Hola. Nosotros en el chisme, la chisma ahí, La perdón. chisma, Sí. aterrizando. Confírmame si ya estoy compartiendo pantalla. Sí, ya estás. Perfecto, Tal entonces vez voy a... quieras poner en modo presentación tu... Sí, Sí, eso, ahí estás, ya está. vale, pues bienvenidos a la quinta sesión de nuestro seminario de bestias proposicionales. En esta ocasión voy a hablar acerca del trabajo de tesis que estoy desarrollando, el cual surge a partir de que hace un par de años Gabriel y yo leímos un texto de Toril Moy que se llama ¿Qué es una mujer? Y otros ensayos. En... ¿Cuándo fue? En el último Bestias Proposicionales antes de que tuviéramos aquel paro eterno, no sé si te acuerdas. Sí, así fue. Incluso luego hablamos de eso en el pasto cuando estábamos en paro. Sí, hablamos de eso en el pasto, muy cierto. En el texto, casi por el final, Toril Moy arroja una idea que me parece particularmente interesante, que es que la distinción sexo-género, aunque ha servido históricamente para, en primera instancia, atacar el discurso de discriminación de género y en segundo para reconocer identidades no binarias, este no es suficiente para acabar con todo el discurso de odio, en tanto que lo que hoy se está dando es una suerte de analogía, yo lo llamo analogía kantiana, porque la autora usa el término Ding and Sich, donde se empieza a entender al sexo como algo inmutable y al género como algo de carácter meramente fenoménico. Entonces, dicho de una forma coloquial, lo argumentan del tipo, ok, puedes asumir la identidad de género que quieras, pero fenotípicamente sigues siendo un hombre, sigues siendo una mujer. Y se da lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Operaciones quirúrgicas, no, ahora fenotípicamente no. Ok, pero cromosómicamente sí que lo sigue siendo. Y no, también hay variaciones ahí. Pero de nueva cuenta, ok, tal vez cromosómicamente no lo eres, pero a nivel de gónadas sí que entras en hombre o mujer. Un poco lo que comentábamos hace un rato de tu examen de próstata a los 40 años. Entonces, entendiendo que la distinción sexo-género no es suficiente para combatir el discurso de discriminación, empecé a estudiar si había gente que había pretendido desecharla y sí, encontré un par de argumentos interesantes, uno de Judith Butler en Gender Trouble y otro de Catherine Frank, donde apelaban a el carácter, ¿cómo llamarlo?, social de la discriminación de género para decir que la corporalidad no tenía relevancia. Entonces, están ahí esos argumentos, pero lo que yo pretendo hacer es, de hecho, desechar esta distinción desde la corporalidad, concretamente en el caso de las personas intersexuales. Pero bueno, para no spoilear tanto, procedemos. Vamos a hacer un breve recuento de la historia de la distinción sexo-género. Esta se propone por un psicólogo neozelandés llamado John Money en 1955 como una herramienta teórica para hablar de la gente que no se sentía en conformidad con su sexo y mostraban lo que este sujeto llamaba discordancias. A John Money le debemos no solamente la distinción sexo-género, sino la inclusión de conceptos como identidad de género, rol de género e incluso orientación sexual como al día de hoy lo entendemos. La definición más cercana a lo que hoy entendemos como género la da uno de sus colegas, que es Robert Stoller, y es la identidad de género es el sentido de conocer a qué sexo uno pertenece. Esto es la conciencia soy un hombre o soy una mujer. En primera instancia, parece que es suficientemente descriptivo, pero el uso que este sujeto le daba, de hecho, fomentaba lógicas patriarcales. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del caso de David Rayner? Sí, 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 sí. sí. ¿Te gustaría Sí, sí, sí. comentar algo al respecto? Ok, ¿A que se los platique?
o algo que Bueno, sepas pues de... si quieres se lo resumo ya todo. Pues David Raymer fue un bebé que nació con un pene. Ujú, Cuando pequeño se sometió a una cirugía para intervenir su fístula, que era una cosita que no lo dejaba orinar. Pero ujú. accidentalmente, por negligencia, los médicos que lo trataron cortaron de más y se quedó pues sin su pene, ¿no? Ajá, Después, familia dijo, pues mejor hay que criarlo como niña, desde ahorita le hacemos una vagina quirúrgica, lo sometemos a experimentos, y eso fue de hecho lo que pasó. El pobre de David estuvo yendo a esta clínica por muchos años, sometido a terapias psicológicas, terapias físicas, incluso como a cosas que violentaban su sexualidad, como relaciones de incesto con su propio hermano para, sí. ¿cómo decirlo? Obligarlo a adoptar una heterosexualidad que no manifestaba. Ujú. Bueno, David fue educado como Brenda. Él menciona que fue una absoluta tortura pasar por todo esto y desgraciadamente a la edad adulta ya fue cuando pudo por fin asumir su identidad como varón, pero pues desgraciadamente fue demasiado lo que tuvo que soportar y se suicidó. Así es, tanto él como su hermano se suicidaron y fueron los conejillos de Indias. Ah, Alejandro acaba de llegar. Está horrible. Ajá, horrible. Sí, entonces, desde aquí entendemos que esta distinción parte de un contexto que no pretendía combatir lo que hoy se hace con el paradigma sexogénero. Entonces, ¿en qué momento el movimiento feminista lo empieza a adoptar? Es muy difícil rastrear el texto en concreto, en tanto que el feminismo, además de ser un campo académico, es un conjunto de movimientos sociales. Entonces, en lugar de eso, lo que les propongo es que hablemos de los textos más representativos dentro de estas etapas. The Trafficking Woman de Gayle Robin es este caso. Aquí lo que esta autora hace es adoptar la distinción sexo-género para hablar del género como todas las condiciones que institucionalizaban diferencias físicas y biológicas en favor de crear un sistema de opresión. Muchas feministas no estuvieron de acuerdo con esto y de hecho abogan en favor de la distinción, concretamente durante los textos que se publican en los años 70, a finales de lo que entendemos hoy como feminismo de la segunda ola. ¿Por qué? Desde la distinción sexo-género es fácil argumentar que un hecho biológico no determina una norma social. Esto es atacar una falacia naturalista. Uno de los textos más representativos aquí es Gender Trouble de Judith Butler, donde habla acerca de que lo masculino y lo femenino no están determinados biológicamente, sino derivan de una construcción social o una serie de construcciones sociales. Este es el paradigma que hasta el día de hoy aceptamos. En su texto, Toril Moy reconoce a tres autoras como las más importantes dentro de la visión postestructuralista del feminismo: Judith Butler, Donna Haraway y Elizabeth Grosso. Hace un recuento de los términos que se asocian a sexo y a género, los cuales se están viendo a continuación, de lo cual ya podemos determinar que la biología es aquello que refiere al sexo y el género refiere a las normas sociales. Si lo pretendiéramos formalizar, podríamos decir que la condición necesaria del género es que refiera a una serie de construcciones sociales y la del sexo que refiera a una determinación biológica, donde estas dos cualidades son distintas y al ser distintos los referentes, los conceptos también lo son. Posteriormente, esta distinción se adoptaría en lo que hoy llamamos transfeminismo, concretamente en los trabajos de Kate Bornstein y Sandy Stone. ¿Por qué? Desde aquí es posible aceptar la inclusión de identidades no suscritas en el binarismo biológico. Y de nueva cuenta, parece que en primera instancia es la solución última. Si se van a portales de la Organización Mundial de la Salud y organizaciones afines, van a reconocer que se acepta como
una verdad, pero el problema está en que el discurso de discriminación aún tiene un canal de oportunidades aquí. Ahora, en su texto, Torimoy hace una muy pequeña referencia a lo que sería una analogía kantiana, donde a muy grandes rasgos nos dice, si entendemos el sexo y el género de esta forma, podríamos hablar del sexo como un número o una cosa en sí y del género como un fenómeno, donde no importa cuántos cambios o distinciones hagas dentro del campo de lo fenoménico, nunca vas a poder acceder al número. Leo brevemente la cita. El problema con esta observación es que hace muy sencillo pensar el sexo como un ding and sag kantiano que escapa a la ordinaria experiencia humana. Decir que el sexo refiere a las diferencias cromosómicas, hormonales y anatómicas es perfectamente significativo, pero difícilmente un ding and sig. Y ha sido así. A partir de esto, autores como la ya mencionada Janice Raymond y el también ya mencionado Agustín Laje han redirigido su discurso a una suerte de, ok, puedo aceptar que decidas identificarte como mujer, pero anatómicamente vas a seguir siendo hombre o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que propongo aquí? Rescatar el caso de las personas intersexuales. ¿Qué es la intersexualidad? El concepto fue originalmente propuesto por un psicólogo llamado Richard Goldsmith en 1917 y refiere a las personas que tienen cualidades que no encajan en ninguno de los dos extremos del binarismo biológico. Esto puede ser variaciones genitales, en las gónadas, físicas o el caso en el que me quiero enfocar, las variaciones cromosómicas. Ahora, un muy breve recuento de lo que es una variación cromosómica. Si está María Paula por ahí, tal vez me pueda auxiliar o, sí, explicarlo con mayor claridad. Pero bueno, una variación cromosómica puede ser del tipo estructural, esto es, en la forma de un cromosoma, se puede dar inversión, se puede dar un cromosoma en forma de anillo, un cromosoma en deleción, o puede haber variaciones numéricas, las cuales se pueden dar en cualquiera de estos pares. Esas son llamadas autosómicas. Algunos ejemplos son el síndrome de Down, que es una variación en el par 21, si no me equivoco, el síndrome de Edwards, que es una del par 18, o el síndrome de Patau, que es una del par 12 o el par 13. Y también están las del tipo sexual, que se dan en el par 23. Algunos ejemplos son el síndrome de Klinefelter, donde la especificación del último cromosoma en el cariotipo es XXY, el síndrome del triple X, también llamada metahembra. Hay otra cosa que le llaman metahombres, que es XXYY, o el síndrome de Turner, que es una monosomía, es decir, solamente se encuentra un cromosoma X. Este es el caso que me parece más significativo para lo que quiero demostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos una serie de personas que escapan completamente a lo que se supone determina que una persona estuviese dentro de los dos conjuntos, machos y hembras. Y sin embargo, a nivel clínico, se les asigna un lugar en estos, como desde sus cualidades fenotípicas. Entonces parece que el discurso tiende mucho a convenciones, en la forma, ok, no puedo determinar tu sexo desde tus cromosomas, entonces voy a ver a qué más se asemejan tus genitales o a qué más te asemejas desde otras cualidades físicas. A continuación les presento 3 casos que representan esto que quiero demostrar. Esta poeta hindú, cuyo nombre no voy a mencionar, presenta una configuración cromosómica XXY, es decir, síndrome de Klinefelter. Al nacer se le asigna un lugar dentro del conjunto de los machos y cuando decide identificarse como mujer más adelante, se le reconoce así, pero como una mujer transgénero. Y eso es extraño, por decir menos. Otro es la activista china Smaluk, quien tiene síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos, nació con genitales que variaban entre lo masculino y lo femenino, pasó por una serie de terribles cirugías y al final optó por identificarse como una mujer.
El Estado, no obstante, la reconoce como una mujer transgénero. Y Jim Ambrose, quien tiene una configuración cromosómica XXXY, se le asigna un lugar dentro de las hembras, posteriormente en el conjunto de las mujeres, y cuando decide identificarse como un hombre, se le denomina un hombre transgénero. ¿Qué es lo que pasa aquí? Encontramos que en el conjunto, más bien en la categoría sexo biológico, hay una cualidad de construcción social. Entonces, aquí está. Aquello que se supone es una condición necesaria y por tanto de diferenciación del sexo con el género, también está presente en esta otra categoría. Entonces, la distinción no es del todo clara. Lo que nos lleva al argumento principal que desarrollaré en mi tesis. Leeré premisa por premisa. 1. En el paradigma actual de la teoría de género se entiende que, aunque las categorías sexo y género van de la mano, mantienen una diferenciación clara desde las condiciones necesarias de cada una. 2. La condición necesaria del género es que se refiere a una serie de construcciones sociales con las que un ser humano se identifica. Cuando hablo de construcciones sociales, hago referencia a todo lo que está en esta lista y que puede ir de la mano también. 3. La condición necesaria del sexo biológico es que éste esté determinado por la configuración biológica de una persona. De nueva cuenta, física, cromosómica, fenotípica, etc. 4. En 3 se incluye y se da prioridad a la configuración cromosómica. 5. En 4 se refiere específicamente al último par cromosómico, el par 23. A estos cromosomas se les denomina cromosomas sexuales. 6. En su mayoría, los seres humanos presentan la configuración XX o XY en el par 23. Dichos conjuntos se han denominado hembras, XX, y machos, XY. 7. Existen casos de variaciones genéticas en el último par cromosómico. Algunos ejemplos son la configuración XYY, XXYY, XXY y XXXX o metahembras. 8. A pesar de tener dichas variaciones cromosómicas, las personas que nacen con ellas son clasificadas dentro de los conjuntos machos y hembras. Retomemos los ejemplos mencionados en la diapositiva anterior. Los pacientes con configuración cromosómica XXY, por ejemplo, son clasificados como machos. De 8, se sigue que las categorías referentes al sexo biológico son también una construcción social, en tanto que personas que no cumplen con la determinación binaria son acomodadas en dichos conjuntos. 10. Luego, se presenta en el sexo biológico una de las condiciones necesarias del género, que es a su vez un criterio de distinción entre ambas categorías. 11. Por lo tanto, no es del todo clara la distinción entre las categorías sexo y género. A muy grandes rasgos, ese es el esqueleto de mi trabajo. El objetivo principal, como ya les mencioné, es demostrar que la distinción sexo y género no es del todo clara, en tanto que, objetivo secundario, aquello que se considera una condición necesaria del género también está presente en la otra categoría, es decir, la del sexo biológico. Y la delimitación que voy a usar. Empezaré a argumentar desde los estudios de John Money de 1955 en adelante. ¿Por qué? En otras lenguas como el francés o el noruego hay términos que parecen ser análogos a sexo y género, que no obstante tienen implicaciones distintas. Si hoy ustedes se acercan a una traducción de la obra de Simone de Beauvoir, van a encontrar que muchos conceptos se traducen justamente como sexo y género, mas no era la intención ni el contexto original del autor. Entonces, para evitarme conflictos de este tipo, lo haré del 55 en adelante, tomando a Moni y a sus colegas como punto de partida. Ahora, aunque mis motivaciones son de carácter ético, este ensayo no pretende ser un tratado de ética, sino más bien de lógica, en tanto que voy a tender a escudriñar dentro de dos conceptos. 3. No propondré desechar ninguna de las dos categorías como de hecho lo han hecho Judith Butler o Catherine Frank. No es el caso. Y por último, aunque se hablará de casos de variaciones genéticas, este trabajo no pretende ser un tratado de medicina ni de biología. No es mi área de especialización. Y gracias por escuchar esta presentación. Ahora pasamos a discusión y todas esas cosas. Si me escucho, estoy como en un estado solipsista ahorita en el que no sé si todo esto...
Sí, te escuchaste muy bien. Ah, maravilloso. Te lo agradezco. Y Perfectísimo. gracias, gracias. De hecho, ahora que puedo ver el chat, Alejandra nos menciona, según las hormonas gonadas que expresas, desde el punto de vista biológico contemporáneo, ya no se habla como tal solo de dos sexos, ya que las variaciones entre especies, desde la genómica o medicina, no hay dos individuos iguales, ni siquiera en el par cromosómico 23, ya que las mutaciones mencionadas son más comunes cada año, si bien las hormonas o neurotransmisores son un poco más claros para la clasificación, tampoco son muy claros en su expresión. Justamente. María Paula acaba de llegar. Ok, ¿qué les parece? ¿Qué opinan del argumento principal, de los objetivos? ¿Podrías repetir cómo pretendes hacerlo un tratado de lógica? No me quedó muy claro. Sí, en tanto que voy a escudriñar dentro de los conceptos que refieren a las categorías sexo y género y analizar ahí cuáles son las condiciones que se incluyen en estos y cuál es la condición necesaria de cada uno. Demostraré que semánticamente lo que se considera una condición diferenciable de uno está presente en el otro y por tanto no hay una diferenciación clara. En ese sentido es que al menos la demostración será de carácter lógico. ¿Estás asumiendo el concepto de sexo y de género como invariable o cómo lo vas a asumir? El concepto de sexo y de género, como invariable, no entiendo tu pregunta. Sí, bueno, yo sé que hay muchas posturas, ¿no? En Ajá. esta gran materia de la teoría de género, Ujú. pero bueno, en lo que yo he llegado a ver, sexo, el concepto de género o el concepto de sexo son, ¿cómo explicarlo? Creo que carecen de una delimitación y es muy complicado intentar definirlos. No sé si eso pueda parecer un problema para ti en algún momento. Desde luego que lo es, y esa es justamente la razón por la cual estoy atendiendo a la condición necesaria de ambos. Desde luego hay muchas variaciones entre autores y entre gente que los desarrolla, pero una constante es que el género refiere a una serie de construcciones sociales y que el sexo biológico refiere a una determinación que puede ir desde lo físico hasta lo cromosómico. Entonces voy a atender a estas dos cosas para no divagar tanto. María Paula está levantando la mano. Sí. Sí, creo que también algo a considerar es que muchas veces la gente tiende a considerar este concepto de género desde ya sea una construcción social con el término que en biología se usa como género como una clasificación, pero de especies, que ciertamente es un concepto bastante ambiguo porque para empezar no podemos delimitar ni siquiera lo que es una especie. Como bien mencionaste, antes se tenía como estándar las variaciones, bueno, se les llama cariotipos, en este caso todo este análisis acerca de los pares cromosómicos. Sin embargo, actualmente con un montón de mutaciones que existen y que realmente el total de especies es desconocido, no es una variante bastante confiable, ya que, por ejemplo, a lo mejor no aplica en humanos, o creo que sí, no estoy segura. Hay especies que son muy diferentes y tienen el mismo número cromosómico y tienen casi la misma configuración. Por ejemplo, las algas y los elefantes tienen el mismo arreglo cromosómico y nada que ver, ¿no? Entonces eso se refiere generalmente en ese tipo de clasificaciones la biología. Entonces creo que también es algo que se puede abordar, ¿no? El hacer esta diferenciación importante de no confundir los términos que se expresan socialmente como género, como el que define la biología, como el que realmente la biología ni siquiera eh, habla de géneros o de géneros binarios. No sé, parece un tema bastante interesante. Sí, sí, definitivamente. Y es algo que, ahora que has mencionado, anexaré al apartado de delimitación del trabajo. Otros usos de género. Sí, incluso creo que alguien podría remitir a qué significa género en la gramática también.
Entonces, también es importante mencionarlo. Ajá, te van a decir que si los géneros musicales, como Ajá, no sé, exacto. cosas equivocas que son indeseables. No había pensado nunca en ese equívoco que señaló María Paula, estuvo muy padre. Yo creo que es muy, muy importante, que sí que está súper que lo agregues a la delimitación. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Debería delimitar que estoy remitiendo a la concepción original del inglés que hoy se ha adoptado en otros idiomas. Sí, sí, Ok, porque ahí lo que haces es, no tanto porque esté anclada en una lengua, porque lo que estás, vamos a pensar proposicionalmente como Russell, ¿no? Lo que te ujú, interesa en sí mismo no es que esté en una lengua, sino que tenga un contenido proposicional. exacto. Entonces, si dices, estoy refiriéndome a esta formulación que entiendo de esta forma. Y Sí, ya, ahí es donde es muy importante que si pongas la cita en inglés, que digas el concepto al que se refiere es que tiene esta extensión y solamente a lo que cae en esa extensión. Y así tienes una buena definición. perfecto. ¿Te Ok, ok. acuerdas el artículo de este autor que me gusta tanto? Definiciones rigurosas, rigorous definition de Bellman. Sí, claro, claro. Por ahí va. Ujú, Decir, estoy refiriéndome a estas personas o a estos conjuntos o a las cosas que caen aquí con estas propiedades y no a otras. Y ya eso vacuna muchos, muchos problemas. sí, hay dos falacias que quiero evitar porque parece que en el desarrollo del trabajo hay una tendencia hacia irme por ellas que son justamente equívoco y la construcción de muñecos de paja. Entonces, no sé si ser exhaustivamente descriptivo me puede ayudar a no caer en ninguna de las dos. Pues lo que ayuda es que no se filtren discusiones ilegítimas. Eso es la razón principal por la que quieres estas definiciones rigurosas. El problema es que, pues, cuanto más precisas buscamos ser en nuestras investigaciones, también tenemos un mayor margen de error, pero pues eso no es una razón para no intentarlo, ¿no? O sea, creo que tiene suficientes razones para decirlo. Puedo configurar de esta forma. Ujú, Estoy hablando de esto y no de otras cosas y que puede valer bastante la pena lo que ganes en claridad. Hay un comentario previo que te dio María Paula en el chat respecto a el punto de vista biológico contemporáneo de los sexos, que también ayuda mucho en eso. Sí, creo que lo puedes ver ahora. sí, ahí Este, está. echa un ojo, porque creo que ese aporte que puso en el chat también es importante. Ujú, sí, 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 desde luego. ¿Qué más? Oye, Gabriel, ¿cómo formalizas una condición diferenciable? Es algo que no logro encontrar todavía. Condición diferenciable, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A cosas con casos exceptivos o a... Eh, por ejemplo, digámoslo en términos de Russell, si estamos frente a dos conceptos que refieren a referentes distintos, ¿cómo puedes formalizar eso? Estás diciendo, tengo un concepto y el concepto A se refiere a el objeto uno y tengo Ajá, el concepto que es el concepto B y se refiere al objeto 2. sí, En bilógica de predicados. desde predicados. Sí, porque lo que haces es que estableces una definición donde Ujú, dices, existe un X tal que tiene tales propiedades y si tiene estas propiedades entonces pasa esto otro. sí, Y ujú, existe un Y tal que tiene tales y cuales propiedades. Y uno es, vamos a decir, y uno, no sé, Fabio es el primero y Benjamín es el segundo. Y ya, ajá, es una instanciación, una cosa así. Sí, podría funcionar, como dice Fabio, que es justo en el chat, que si haría sí, falta una lógica de segundo orden para decir que existe la propiedad de ser concepto. Mm, podría ser más fino, pero no me parece absolutamente necesario para dar la idea con claridad. Eh, aunque tampoco tendría que ser mucho más difícil.
Ok, ok, ok. Pero sí, sí es vil, bueno, no es vil, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decir es una formalización que puedes hacer Desde predicados. incluso en primer orden desde predicados y sencillamente lo que está pasando ahí es que estás estableciendo propiedades y Sí. luego estás cayendo en una instanciación, en un Ah, particular, que sí, es sabes lo que hacemos que al final del curso, ¿te acuerdas? justo. Lo que pasa es que normalmente le ponemos nombres ahí como, pues no sabes cuál es la función del de Britney. O sea, Britney odia a todos e incluso a sí misma, pues es un particular, ¿no? Hay Britney, Ujú, y así. ok. ¿Recuerdas el ejemplo de Éspero y Fósforo que da Russell en Rigorous Definitions? Sí. Ujú. Justamente es algo así lo que pretendo argumentar. Como, ok, se cree que el referente al que estos dos conceptos están atendiendo es distinto, pero termina siendo Eso. el mismo. Ese es Frege en sobre Fregue, tienes razón. acción, concepto y objeto, Ajá, Russell en sobre la notación sí. y ¿cómo se llama el que? Bueno, ya con esos tienes. Hay después hay un follow-up a esos artículos que no me acuerdo ahorita, pero ahí está la idea que quieres. De hecho, El de Strawson, ¿no? Strawson, exactamente. Strawson, sí, sí. Strawson Ok. es el follow-up. Tal vez la versión que no debes ignorar es la Ujú, de Strawson, pero el problema pues es de Frege. Ujú. perfecto. Ok, muchas gracias, Gabriel. Benjamín que Ah, tiene una pregunta. Y Eric sí. también. Dale. Y Eric. Ok, ¿quién quiere empezar? Pues Benjamín, ¿no? ¿Benjamín? Sí. Bueno, hola, ¿Cómo estás, Benjamín? muy bien. Espero que Qué todos bueno. se encuentren muy bien. Eh, Tengo una duda, pero no sé muy bien cómo colocarla. Es más sobre la plática previa a la exposición, pero también tiene Ujú, que ver la exposición. En resumen, hace como 2 años, una amiga comentaba en el chat que tenemos eh, una persona cis, y yo pregunté que qué era una persona cis, y ya me responde. Ah, la plática termina un poco variándose en que el género y el sexo se tenía que abolir. Y para ello, ella hacía un comentario referente a que las personas trans no deberían de participar, ya que al hacer eso, uno refuerza como el estereotipo de qué tiene que vestirse cada persona, y ella cerraba con, pero pues respeto. Y le digo, pero es que ese argumento a mí me suena, no soy homofóbico, pero respeto. Entonces, ese mismo grupito de amigas igual hacían comentarios a un compañero que me publicó, el cual le gusta la cosas como mística, y sé que ese concepto de las brujas y cosas así es como performance, pero mi amiga, sin conocer a este chico, le comentó, tú no puedes ser una bruja, tú tienes que ser un brujo. Entonces, como que chocaba mucho mi idea de que no se supone que entonces se está luchando como por abolir ese paradigma de qué es hombre y qué es mujer, pero al mismo tiempo con cosas que sí te conviene, sí lo rechazas. ¿Sí me explico? Y un poco al principio de la plática, Long nos comentaba que el sexo no siempre, o el género, se ha querido abolir. sí, que más bien dicha Ujú, distinción ha servido para, primero, combatir la discriminación de género y segundo, para permitir la inclusión de identidades no binarias. ujú. Y es más bien reciente que se ha pretendido no exactamente desechar ambos, pero sí cuestionarlos. Pero en ocasiones como cuando me conviene sí los ocupo. Sí, creo que refiere a casos particulares, ¿sabes? Has arrojado un concepto que me parece interesante, que es el de cisgénero. Si lo Ujú, piensas, el, la idea de cisgénero presupone una correspondencia entre las categorías sexo y género, ujú. que de hecho están demostrando cómo es que el discurso de discriminación puede atender a la distinción para persistir. La abolición del género todavía no se vislumbra. No hay. Gail Robin lo intenta, pero es muy clara al decir que es más bien una utopía suya. Después lo intenta Judith Butler, pero el resultado es desastroso. Y es que, sabes, en tanto que tengas seres humanos con diferencias, inevitablemente tienes que
establecer categorías de diferenciación. Entonces, nosotros como académicos podríamos decir, ok, si abolimos el género, todos podemos ser como se nos plazca la gana sin tener que corresponder a algo, pero a nivel social esto no es viable. No sé qué opinen ustedes al respecto. Me perdí al final de tu argumento. Es una utopía completamente. Es una Ujú. utopía, nosotros como académicos lo podemos ver como el mejor de los caminos, pero a final de cuentas, los seres humanos van a establecer categorías de diferenciación, entonces no es viable la idea de abolir el género. Es que depende para qué. Mira, necesitamos categorías de diferenciación, pero cuando guarda cierta relevancia. Aquí, perdón que me vaya a casos, a lo mejor, tal vez me voy a equivocar con cómo lo quiero aterrizar. Entonces, si me equivoco, vean con mucha, de manera muy crítica lo que voy a decir para ver si no estoy dando en el clavo, eso es lo que quiero decir. Pero voy a hablar primero de un espacio donde no hace falta criterios de diferenciación, en las casas de las personas particulares. La gente en su casa, ustedes casi puedo apostar que no tienen baños de hombres y de mujeres. Y lo normal es que en su casa nadie tenga el baño de hombres y el de mujeres. Hay gente que sí, mi sobrina Inés el otro día sí puso letreros de que había baños para hombres y para mujeres y de hecho me llevó al baño de mujeres, me dijo, no, tú no puedes entrar así, me llevó yo así como, qué linda es, fue muy bonito, este, pero el punto es, no hace falta esa diferenciación porque estás en una comunidad en la que no hace falta esa diferenciación. Claro. Andy Serix sí se suelen separar las habitaciones, sí, o sea, porque aparentemente aquí hay unas cosas que importa separar y otras que no. Entonces, pues, por ejemplo, para mí también no es importante poner una identificación a mis gatos, ¿no? Los conozco muy bien, pero si tienen collares es justo por si se salen porque se encuentran eh, con gente que no los conoce. Entonces, la diferenciación suele atender a un criterio de utilidad en un contexto en el que sea relevante establecer una utilidad. Entonces, si regreso al caso de los baños, que es de lo que siempre estamos hablando la gente trans, es la razón por la cual existen baños y por la cual existen vagones separados en el transporte público es atendiendo a un contexto de violencia. Entonces, el punto es, en realidad es algo que si no existiera ese escenario de violencia, no necesitaríamos esa distinción. Tan es así que, otra vez, en los hogares la gente no suele tener la diferencia de los baños, ¿no? Eso, por supuesto, no ha eximido a las personas de tener también violencia en casa, pero bueno, lo que quiero apuntar es esa estructura. Cuando necesitamos que sea relevantemente la distinción, pues entonces la hacemos, pero cuando no, no. Y el tema es, ¿cuáles son los factores que hacen que necesitemos esa distinción? Desafortunadamente, esas distinciones normalmente son, no es, creo que las más de las veces van a tener que ser ilegítimas o artificiales. Um, Clasificar o distinguir, sí, según lo que estoy diciendo, parece que es una necesidad que debe atender a un problema específico, a una cuestión importante. Muy sencillo, necesitas donadores de sangre y hay criterios objetivos por los cuales necesitas distinguir qué donadores de sangre te son útiles y cuáles no. Entonces, pues eso no es una forma de discriminación, ¿no? Apunta a algo que aparentemente es objetivo y que es útil. Y lo que yo estoy diciendo es, pues hay distinciones que aparentemente pueden ser útiles y otras que no. Y la distinción del género, lo que hemos dicho es, pues parece que no aporta en realidad mucho a la vida de la comunidad o de nadie. En realidad está empezando a estorbar desde hace bastante tiempo. Igual que podría ser la presunta o como se le ha llamado la distinción racial, ¿no?
porque justo sería como, ay, pues ahorita a lo mejor alguien te dice, es absurdo que pienses que va a haber transporte para gente de un tono de piel y otra que no, y la realidad es que no hace mucho tiempo que sí era así. Espero haberme dado a entender. O Sí, sea, lo sí, que sí, estoy sí. diciendo es, los criterios de separación o de distinción suelen atender a una preocupación de un supuesto problema. El problema de la violencia, por ejemplo, de género es real, sí, pero ahí los agentes tienen que jugar un papel como que muy activo en ver cuándo están aportando a solucionar ese problema y cuando no. Me acuerdo mucho, justo una persona trans me decía que quería usar el, el vagón, eh, los ¿Exclusivo? adelantes, sí. Ajá. Y le decía yo, bueno, pero ¿cuáles son tus motivaciones? O sea, si tu motivación es ponerte a salvo de una violencia que sufres en los otros vagones, pues me parece que es una motivación legítima. Si tu motivación es usarlo porque es el de mujeres y así, no sé si eso es completamente necesario. ¿Me explico? Eric, levanta Sí. la mano. Eric, desde hace rato, disculpa por... No, no he cuidado. Mira, lo que pasa es que yo tengo como una inquietud, y quizás es un poco por eh, las inclinaciones filosóficas que tengo en general, pero me llama la atención que parte de la delimitación de tu trabajo es excluirlo de un trabajo ético. Y me pregunto qué precauciones te llevan a deslindarte de la parte ética, porque creo que como has dicho, o sea, tu trabajo es una intención, tiene una intención lógica, semántica en este caso, de distinción semántica, o de aclarar la poca claridad que hay en ambos conceptos, pero a final de cuentas, creo que la utilidad, como está diciendo Gabriel, o como se está hablando últimamente, es eminentemente ética. Pienso que el hecho de que tú trabajes esto va a tener unas ciertas repercusiones éticas. Y si es cierto que quizá no quieres adentrarte del todo en ellas, ah, me parece que no, que el trabajo derivará siempre en consecuencias éticas y que deviene además de ciertas inquietudes éticas que seguramente te han surgido. Eh, Incluso si se trata de una cosa como ah, muy pragmática del lenguaje, pero creo que es una preocupación ética y que tiene muchas consecuencias éticas, sobre todo con lo último que se está diciendo de la utilidad de las clasificaciones y etcétera. Y porque las discusiones, tanto previas como posteriores a tu exposición, creo que han sido eminentemente éticas. Ujú. Entonces, creo que también, o sea, entiendo que parte de tu precaución es justamente no adentrarte en esas discusiones que pueden llegar a ser muy complejas, pero me pregunto más bien por qué no quieres abordar tanto la parte ética, cuando creo que solo con lo que nos has expuesto ahora se puede entender y más o menos resolver fácilmente el dilema que planteas, porque sí, es muy poco clara la distinción que existe entre sexo y género, ah, como lo has expuesto, y es que siento que queda muy clara la discusión. Creo que el debate es más bien ético. Entonces, más bien esa es la inquietud que yo tengo. Sí, hay dos razones por ahí. La primera es que a fin de delimitar y no extender tanto mi trabajo, es que he decidido enfocarme en la parte semántica y en la parte de lo que los conceptos representan. Y la otra es que soy terrible para escribir ética. Mis conclusiones suelen ser oscuras. Ah, Gabriel está levantando la mano. Sí, pero termina esa idea. Ok, mis conclusiones suelen ser oscuras, no logro delimitar bien lo que quiero expresar. Entonces, es algo que viví en los primeros años de la facultad llevando ética 1 y ética 2. No encuentro rigor argumentativo a la hora de escribir ética. ¿Qué tiene con las conclusiones oscuras? No sé, quizá mi tendencia lógico clásico. Gabriel tiene la culpa de eso. No queremos conclusiones oscuras.
No. Bueno, sí, pero hay que intentarlo, pues. Se me olvidó. Se me olvidó por lo de las conclusiones. Estabas diciendo. Ah, ética, ok. El apunte de Eric. Lo que pasa, Eric, es que es verdad que difícilmente este trabajo va a ser como que monodisciplinar. O sea, y de hecho, pues es muy difícil que un trabajo en filosofía lo sea, ¿no? Al menos que no estés pisando distintas áreas, ¿no? Si estás hablando de lógica, pues normalmente vas a tarde o temprano hablar de un tanto de epistemología. Este, en este caso, está hablando el ámbito de la discusión. Si pensamos, esta es una tesis de qué tipo, en qué rubro la va a inscribir niña modelo. Sería como, pues parece que está haciendo medio que filosofía de la biología o filosofía de la medicina o filosofía social. Alguien te Una cosa preguntaría, ¿tu, así. tu tesis es antropológica? ¿Es sociológica? ¿Es biológica? ¿Es qué? Y la respuesta sería, pues tiene un poquito de varias cosas. ¿Qué va a ser lo que sea legítimo de que esté en un área o en otra? Filosofía de la ciencia, creo que no, porque tal vez no está. Bueno, sí, porque estaba ¿Tú medio hablando crees? de teorías. Sí, Ah, sí, bueno, sí. sí, de paradigmas y esas cosas, Exactamente. En tienes tanto que razón. estás, en tanto que no te estás metiendo tú a averiguar qué son los cromosomas directamente tú, pues. O sea, es algo que Ujú. estás tomando como una teoría así. Esto se ha creído así. Estoy tomando estos conceptos de aquí y de acá. Entonces, digámoslo así, por su materia prima, por de dónde está sacando sus premisas, eso hace que esté un poco en filosofía de la psicología, en filosofía de la medicina, en varias cosas. Filosofía política, como dice Yaneli. Pues tal vez las conclusiones van a tener que ver con filosofía política y ética, Y una sí, motivación ética, sí. sí, pero sus argumentos no son exactamente así. Me explico otra vez. Las conclusiones tienen repercusiones en distintos órdenes, pero las premisas que esté utilizando sí tienen orígenes muy específicos, disciplinarmente hablando, al menos. Ujú. Sí, 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 justo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, tal vez tú, Eric, que has estado como más dentro de esta parte de filosofía aplicada y ética, podrías ayudarme. ¿Cómo expreso una conclusión como la que voy a sostener desde términos de deber ser? No Por- puedes. Ajá, justo. Por eso es que no sé si podría dar una conclusión ética ahí. Como todos deberíamos desechar la distinción sexo-género o es correcto reconocer que la diferenciación es oscura. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Sí, sí, lo entiendo. Pero bueno, quizá no sé si hayas pensado en que posiblemente este trabajo pueda ser como una base justamente para después trabajar quizás algo más detallado en la parte práctica, ahora sí como se decía, ¿no? Filosofía política o ética, no lo sé. Sería interesante, sin duda. Sí, definitivamente. En alguna ocasión, Gabriel, si no mal recuerdo, fue en el pasado seminario de vistas proposicionales, nos habló de los criterios que se esperan de tesis de licenciatura, tesis de maestría y tesis de doctorado. ¿Te acuerdas, Gabriel? Sí, me acuerdo. Es que Sí, creo que tú lo puedes expresar mejor. en la licenciatura, la gente lo que espera es que muestre que tienes competencia disciplinar. Por eso es que es admisible que haya distintas formas de obtener el título. Examen de conocimiento, un artículo publicado por aquí y por allá, práctica profesional y cosas así. Porque todo lo que estás demostrando es que tienes pues, cierta competencia para resolver cosas como un profesional en un área. En la maestría, que está enfocada a la investigación, ahí sí tienes que mostrar que si no se pueden titular por examen, sí, desde siempre se pueden titular por examen, según yo recuerdo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, en la maestría, la idea es que demuestres que tienes capacidad de hacer investigación. ¿No lo viste como opción? Mira, qué cosa. Hay que revisar eso de cómo están esas ondas de titulación. Pero, pero igual no hay que dejar de hacer las tesis. Bueno, en la maestría lo que están orientadas es a la investigación, lo que tienes que demostrar es que tienes la capacidad de
pues investigar, de saber de cosas de bibliografía contemporánea y hacer algo más cercano a un artículo de investigación en revistas arbitradas y cosas así. Y en el doctorado, lo que se espera de ti, en el doctorado lo que se espera de ti es que seas capaz de hacer conocimiento, generar conocimiento nuevo. Entonces, son como distintos escaños, ¿no? No siempre se tienen que cumplir al 100. Hay gente que desde la licenciatura quiere generar conocimiento nuevo como si fuera el doctorado. Y esa era la idea de antes, que el doctorado lo tenía muy poca gente, ¿no? Y que era algo complicadísimo. Y la tesis del Ángel Cruel, sí. Pero en la actualidad está muy, muy visto que pues no es así. Y de hecho, ya que estamos hablando de eso, justo a eso atiende esta onda de las nuevas modalidades de titulación. Una por la que yo he abogado en particular y que hemos promovido es la de especialización, justo porque lo que hemos defendido es la idea de no le vas a regalar el título a una persona solamente por inscribir unas materias extra, sino que vas a orientar a la persona a que tenga una especialización en un área específica con un nivel muy demandante y que tenga un trabajo que demuestre que tiene tanto esa especialización como la competencia disciplinar para la que se supone que se formó. Y por eso le puedes conferir el título. Eso es como que lo que estamos tratando de cuidar a algunas personas con esta idea de las nuevas formas de titulación, porque pues sí, lo que sería indeseable sería que se vuelva entonces la universidad como un centro de expedición de títulos patito, ¿no? Así como, con todas las estampitas, taparroscas Vino a clase. y pesos y vino a clase y ya dale su título, pues no, no es así tampoco. Básicamente, medallas Pokémon, oye, eso estaría bueno, sí. Ujú. Pero sí estaría interesante que esa idea del examen creo que quedó en desuso, pero estaría bien que existiera, ¿no? Bueno, pero regresando a todo lo anterior, sí, el trabajo yo creo que va a tener ciertas premisas, digamos, multidisciplinares, sí, algunas conclusiones éticas, pero tu metodología tendría que ser centralmente análisis conceptual, y, y- y- y justo lo que preguntaba Eric respecto a consecuencias éticas, el problema es que sí las tiene, pero no las puede desarrollar. Ujú. Sería el trabajo ad infinitum, ahí sí ya no se podría. Creo que Yamili había levantado la mano. Sí. Sí, tengo, bueno, una pregunta con la que me batearon muchas veces la tesis. ¿Cuál crees que es la pertinencia filosófica de tu proyecto? La pertinencia filosófica de mi proyecto. Ujú, así es. Caramba. Pues Oh, sí, ya sé, suena horrible y cuando también lo pensé por primera vez, fue como, pues ahí está, ¿no? Es el género. Y sí le tuve que dar muchas, muchas vueltas al asunto. Yo lo veo como claro, ¿no? O sea, es la definición de las condiciones necesarias del concepto de sexo y de género, sí, sí lo veo súper clarísimo, pero ¿cuál es la pertinencia filosófica? ¿Cómo vas a decir cómo, pues esto es pertinente a la filosofía o a nosotros como filósofos nos compete esto, no solamente a los médicos en el caso de los cromosomas que estás tratando? Mi tesis es más de filosofía que de sociología, que de medicina, que de antropología, es filosofía. Y yo estoy aquí dando toda mi carne del asador como filósofo para esto. ¿Tú qué le responderías a eso? ok, lo que se me ocurre ahorita es que diría, es pertinentemente filosófica en tanto que estoy demostrando que el rigor argumentativo es necesario en campos como algo que asumimos cotidianamente como la distinción sexo-género. Es pertinente en tanto que estoy demostrando una aplicación práctica de una distinción hecha por gente como Frege, seguida por Russell, seguida por Strawson. Y ¿qué más? Sí, creo que me iría por ahí. Que estoy mostrando una aplicación práctica de conceptos e ideas propias de la lógica y la filosofía del lenguaje para otras áreas.
A mí me encanta tu proyecto, me encanta esa combinación entre la definición lógica de los conceptos que vas a manejar. Siento que te vas a querer arrancar la cabeza como a medio camino, pero por todo lo que he escuchado, se escucha increíble. Muchas gracias por eso. Gracias. Am, Pertinencia filosófica. Nunca había pensado en eso, pero sí, es Sí, importante. bueno, cuando yo me acerqué a 3 asesores, los 3 me hicieron la mismita pregunta, ¿eh? Porque al principio mi proyecto se parecía mucho al tuyo, la verdad. No referente a la definición de los conceptos, pero yo ya había involucrado como algunas cositas de sociología, de antropología y de psicología. Incluso había incluido en la definición del proyecto algunas tesis de Freud. Y pues fue como, ok, sí está muy padre tu proyecto, pero pues esto que me estás presentando es más como psicología, sociología, antropología, no veo aquí el argumento filosófico. Entonces estuve estructurándolo porque de verdad se parecía mucho a lo que tú estabas haciendo sobre la distinción sexo-género. Yo estaba argumentando que sí se vinculan en algún momento, pero no es necesario. Y en tanto su no ser necesario, la modificación de este vínculo sexo-género, pues puede ser modificado, y terminaba con una conclusión exclusivamente ética. Y bueno, qué bueno que te encontraste a Gaby para evitar todo ese otro vía crucis, la verdad. Sí, fue una gran fortuna de primer semestre haber caído en su clase. Y aquí sigo. Fabio está alzando la mano. Sí, gracias, Dom. ¿Cómo estás, por cierto? Desvelado, pero bien. Con respecto a esto de la relevancia filosófica, a veces lo he oído en estos términos. Creo que es claro que no has elegido, pero voy a bajar la mano. Creo que es claro que no has elegido un tema, no sé si decir clásico, trillado, convencional. O sea, no es la enésima tesis acerca del esquematismo en Kant o acerca de la imaginación en Hume o acerca de la explotación en Marx, ¿no? Lo Polinio Dionisiaco en Nietzsche. Gracias, sí. Perdón, Ebert. No, está Ebert. Bueno, ya. No está verdad. Yo también iba a decir ese pésimo chiste. No, sí es la tesis de Ebert, es muy buena, Ajá. es muy buena tesis. Sí, pero Pues está justificado que la haga, pero no quita que pues, ya sea la... ajá, que no sé si decir necesariamente que no es un tema original, pero es un tema con un cierto historial de exploración previa, ¿no? Y creo que al menos en la medida en la cual preguntarnos acerca de ser varón o mujer filosóficamente es una cuestión muy reciente, bueno, muy reciente relativamente en cuanto a la longevidad de la filosofía en total como disciplina, ¿no? Y muy en particular con respecto a lo que estás proponiendo, Long, pues creo que queda claro que no es un tema de los más convencionales o de los más trillados. Entonces te quiero comentar que lo he oído expresado así en cuanto a lo de relevancia filosófica. ¿Cómo formularlo de tal manera que no sea el caso que quedaría mejor como una tesis de biología? O quedaría mejor como una tesis de psicoanálisis, o quedaría mejor como un análisis estadístico acerca de tales y cuales resultados médicos. Es decir, no estoy diciendo que de hecho sea el caso, que quedaría mejor con alguna de esas perspectivas. Soy Fabio, pero sí. No estoy diciendo que quedaría mejor desde una de esas perspectivas. Lo que creo que es necesario, específicamente con temas que son menos explorados, menos convencionales, menos socorridos, es
tratar de ofrecer o de justificar o de presentar, de positar de manera relevante por qué nos debería interesar analizar tal o cual problema, específicamente desde la perspectiva de la filosofía. Es decir, no sé cómo vayas a desarrollar el trabajo en total, pero quizás valdría la pena que, incluso si no está escrito explícitamente, y últimamente tú lo vas a decidir cómo redactar y cómo no, ¿no? Pero alguien que lo leyera sin haber oído esta explicación, ¿de qué manera podrías convencer a ese lector o a esa lectora de que esto no es una mala, entre comillas, tesis de biología, en el sentido en que no está usando un método de investigación biológico, o que no es una mala, entre comillas, tesis de psicología, en la medida en que no está usando un método de investigación psicológico? O sea, ¿cuál es la relevancia de que lo abordes desde la filosofía? Ok, te entiendo, te entiendo. Ujú. Mm, es complejo. Yamili y Sophie están levantando la mano. ¿Quién quiere comenzar? ¿Puedo? Adelante. Referente a lo que dijo Fabio, perdón, Fabio, Ajá. sí, bueno, es lo que te comentaba, ¿no? O sea, si tú llegas con eso, está muy padre, me encanta, la verdad a mí me encanta. Yo ya quiero leerlo terminado, pero es justo lo que dice Fabio, o sea, cuando llegues, lo registres, bueno, ¿y dónde está la filosofía en todo esto? Como exactamente dijo Fabio, no quedaría mejor como una tesis de biología, de medicina, de qué, pero creo que tú mencionaste lo de la delimitación de lo corpóreo del sexo, creo que en esa construcción de tu proyecto podrías encaminarlo desde la filosofía del lenguaje y te quedaría muy padre y no dejarías dudas referente a lo que vas a estar trabajando en el desarrollo de tu proyecto. Yo creo que eso te ayudaría bastante para delimitarlo y para que no te vayas por otros caminos y que no incluyas ni ética, ni filosofía política, ni nada por el estilo, solamente filosofía del lenguaje y así ya te evitas de muchos problemas. Sí, justamente. Muchas gracias a ambos por eso. Y voy a ir desarrollando la respuesta a eso. Sophie también estaba levantando la mano. Sí, hola. Hola. Pues sí, yo igual quería hacer un comentario sobre la misma línea y sé que eso será en pasos más adelante, pero sí estaría bien que te preguntaras qué implicaría, bueno, siguiendo tus objetivos, qué implicaría el demostrar que aquello que se considera una condición necesaria del género está presente en el sexo, ¿no? Y con respecto a lo de la ética, pues yo creo que no necesariamente el que tengas una visión crítica, pues deviene en construir argumentos relacionados a un deber ser, ¿no? O sea, si lo argumentas de una forma adecuada, ¿no? Y mm, pues ya, eso sería todo. Ok, muchas gracias. Alejandro está levantando la mano. Dime, Ale. Hola. ¿Qué Hola, onda? ¿cómo ¿Cómo estás? están todos? Este, creo que, bueno, me quedé pensando en la relevancia filosófica y pensé, el tema es como sexo y género, ¿no? Mm, Entonces pensé, bueno, se puede utilizar la historia de la filosofía de cómo se ha visto el sexo y cómo se ha visto el género, de los puntos que se tienen en común y con eso tienes la oportunidad de brindar claridad sobre un tema que creo visiblemente no lo tiene, una especie de diccionario tal vez. Creo que eso es lo que te interesa porque la parte ética, como hace rato te comentó Eric, no es algo que tú quieras hacer. Ahora que sí es una de esas cosas que tienes miedo de hacer y te sientes inseguro porque crees que no lo puedes hacer, tal vez valdría la pena también explorarlo porque es una parte divertida la ética alrededor de estos conceptos que son los que te interesan. Y otra manera sería en calidad de lenguaje, ¿no? Y creo que el aporte sería, pues bien, brindar claridad sobre conceptos parecidos
y sus diferencias. Tal vez te podrías apoyar en la historia de la filosofía para decir, sí, esto se ha visto de esta manera, sin embargo, al llegar a este punto en la historia, esto ha sucedido. Entonces voy a dar este vuelco o me voy a concentrar en esto, porque también es probable que tenga que ver con tus deseos, hacia dónde quieres llevar estas definiciones, qué crees que es lo correcto y qué crees que no lo es. Entonces, sí, creo que también implica un punto tal vez moral, el asumir ciertas cosas. Y creo que nada más. Sí, 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 gracias, Ale. Tal vez no en este trabajo, pero siguiendo lo que nos comentaba Gabriel hace un rato acerca de tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, quizá en un futuro podría retomar lo que estoy desarrollando aquí, pero ahora sí desde una perspectiva ética. El tiempo lo dirá. Sería raro, sí, sí, sería, no sé, sería como, va a sonar bien petulante lo que voy a decir, pero como cuando Wittgenstein quiere verle el lado ético a sus investigaciones filosóficas, ¿te acuerdas? Sí. Hay algo importante que con respecto a esta pregunta, regresando que parece la misma línea de la que estamos hablando, como la relevancia filosófica, em, es algo que ha tenido que justificar la gente en distintos momentos y por eso ahorita escribí Filosofía de la Ciencia, que alguien ya había mencionado antes, es ¿por qué si ya existe un programa en filosofía, por ejemplo, en la investigación, tiene que existir uno en filosofía de la ciencia? ¿Qué hacen de distinto, no? Y pues parece que la respuesta es su objeto de estudio. Pero sería como, bueno, ¿y por qué hay filosofía de la ciencia y no filosofía de la mosca o filosofía del anime o de qué no? Porque eso es importante. Y la respuesta, la justificación que la gente tiene que dar es porque los filósofos le aportan al discurso científico un análisis conceptual que a veces no tienen. Y eso sí es algo que te toca experimentar, que seguramente ustedes ya han visto, cuando lees trabajos de cosas que te interesan de personas que no son filósofos. Y lo que suele suceder es que el tratamiento conceptual, al menos cuando las cosas están bien desarrolladas, a veces le falta un tanto. A mí me pasó sobre todo cuando empecé a leer gente de psicología en mi tesis del área de ciencias cognitivas. Era como, oye, yo creo que lo que está diciendo es muy importante, que está bien, me gusta, pero necesito hacer un parafraseo exactamente de cuáles son los conceptos que tiene, porque es un montón de páginas y páginas para decir algo bien sencillo que no termina de decir. Y parece que ahí es donde sí, protege nuestra realidad. este, algo así, como lo que dice Yamili, como pues es que esto pues está en discusión, tiene consecuencias éticas, pero filosóficamente no se ha hecho y lo que pensamos las personas que hacemos filosofía es que tiene relevancia tener conceptos claros, por ejemplo, y que cuando tengamos conceptos claros, entonces vamos a evitar discusiones apócrifas que tienen consecuencias de distintos órdenes para las personas. Y aparentemente eso nos interesa en filosofía. A mí siempre se me hace muy chistoso, incluso desde que, no recuerdo cuál tesis estaba haciendo, pero cuando me preguntaron eso una vez, como cuál es la justificación o relevancia, yo sé, pues ninguna, o sea, ¿cuándo hemos estudiado cosas en filosofía que sean útiles para algo? Esa era mi primera sensación. Luego ya lo entiendes, es como no, o sea, tu trabajo no puede ser nada más solipsista, como voy a estudiar no sé, cualquier cosa como meramente ociosa y que esté encerrada en su propia dimensión teórica. Filosóficamente tal vez se puede hacer, pero pues es más interesante en tanto que vivimos en una sociedad, y en tanto que estudiamos en una universidad pública y que queremos hacer una filosofía que además sea tanto bella y buena como útil, que haya esos puentes, ¿no? Entre tu trabajo y otras cosas. Y yo creo que se logra, que por ahí va esa justificación. Que si somos productivos ¿En en qué algo. sentido? Sí, ¿en qué sentido? Yo- Mira, la facultad te diría que sí, yo publiqué apenas un artículo. No sé, en ese sentido, algo.
Pero sí, mi idea en general es te puedes robar eso que hemos tratado de justificar desde hace algún Ujú. tiempo de por qué existe la filosofía de la ciencia, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Me mandarías la grabación una vez terminemos? Sí, cuando hacemos esto, lo que pasa es que el video lo subo al canal y se pone con configuración privada. Ah, ok. Perfecto. Entonces se lo mando a las personas que han presentado. Si tienen interés en compartirlo, pues lo pueden hacer. Cualquier persona con el enlace lo pueden ver. Y como le decía, creo que a Yamile, que fue la primera que expuso, así como, ay, bueno, y si sientes que lo hiciste así súper bien y lo quieres presumir, pues ya me dices que lo ponga en público y lo publicamos y ya todo el mundo lo puede ver. Ok, vale. Muchas gracias, Gabriel. Sí, creo que no va tan mal. Parece que puede salir un trabajo decente de esto. Veremos. No, sí, está súper bien. Aparte, como bien dice Gaby, no es la enésima tesis de género que se hace. Hay muy poquitas y todas, de hecho, van como en algún momento me dijeron ustedes incluso, solamente toman a Derrida, a Deleuze, como de ahí no salen mucho. No, ni de Butler, ¿eh? No, no hay mucho. Y es que está Mm, como complicado, o sea, porque es lo que ya Sí, hablábamos, Butler es el otro caso de dice cosas importantes y yo creo que lo que dice es sí, verdadero, pero es pésima la argumentación, es un desastre. Ujú. Y es como, es que eso se tendría que esclarecer, o sea, y ese trabajo que hizo Toriel Moy, por ejemplo, decir en qué está mal Butler y así, y pues parece que no se lo dijo a nadie o que nadie se enteró, y es como, o sea, no, caramba. o sea, y es que como, sí, sabemos, Butler es la referencia, ¿no? Pero, o sea, tampoco hay que ser tan duros con ella. Es como pionera, la rockstar. Sí, sí, a veces como que confunde algunos conceptitos, pero es un gran punto de partida. Y hay muchas otras referencias. No sé si viste Te estás cortando un poquito, Yamili. bueno, O no sé si es mi internet. No, sí se está cortando. Sí, ¿verdad? Sí, a ver si ahorita sí vuelve. se está Sí, cortando. ¿Me justo por eso escuchan tengo la cámara bien? apagada, porque ha estado pésimo el servicio y se caen las llamadas con video, entonces por eso no. Deberías de cambiarte. Sí, es lo que quiero hacer. Es muy rápido. En Google Play es muy rápido. Súper. Sí, justo eso es lo que haré en estos días. No es cierto, no es Google Play, es esa Total cosa Play. de Play. Ajá, esto. Total Sí. Play. Sí, Este, ¿vas a decir algo? Adelante, Alejandro. sí, quería decir que a mí me parece bastante bien delimitada la tesis, nada más son dos conceptos. Creo que aparte de la pregunta filosófica que se te hace, está, sabes qué quieres, sabes hacia dónde lo quieres llevar, tienes una intuición que creo que es buena y que ya está delimitada y habría que trabajarlo, no lo dudo. Y por otro lado, pienso que sí está bien, que está chido, que lo llevas bien. En general diría que está delimitado, que es lo interesante y lo importante. Ya después puedes cuestionarte sobre, en el proyecto te vas a dar cuenta de esas mismas cosas. Entonces no es algo que tengas que saber en este momento, pero sí es algo a lo que te vas a enfrentar. Sí, muchas gracias, Ale. Yamili, ¿quieres intentar otra vez? Tal vez. A ver, creo que ya me escuchan bien. Sí, te escuchas mucho mejor. Ah, genial, perfecto. No sé si viste la biblioteca que les compartí en el Classroom. Sí, 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 sí. Sí, pues bueno, fíjate que esa es la que yo he usado desde hace mucho tiempo. Espero que también te ayude mucho porque no solamente está Butler como referente, hay algunas cosas que no deberían de estar ahí, pero incluso hay muchos textos que analizan los alcances. Hay cosas, te podría recomendar algún texto si quieres, o sea, me voy a escuchar muy mamona, pero si a veces quieres que alguien te lea, pues creo que más o menos sé del tema,
como que ya lo mastico bien, entonces, pero está muy chido, me encanta. Muchas gracias. Y sí, vendría bien. De hecho, en el proyecto sobre el cual estoy escribiendo, bueno, en el formato de proyecto sobre el cual estoy escribiendo esta cosa, hay un apartado que dice, menciona 5 fuentes que vayan en la línea de tu tema en los últimos 10 años y no he encontrado algo que vaya específicamente por donde yo lo estoy dirigiendo. Entonces, muchas gracias, Eric. También yo puedo leer tu trabajo cada vez que así lo desees. Voy a buscar dentro de lo que he estado escribiendo, dices que de los últimos 10 años, ¿verdad? Porque hay varios artículos que tienes que ir buscando, como de por aquí, por allá. Algunos, lamentablemente, no están traducidos, Te pero estás escuchando también voy a estar buscando a muy ver qué te mando para... feo. Otra vez. Bueno, no, está bien. Sí, por Por favor. inbox le digo. Va, porque de hecho dice, ¿cuál es el estado actual de la cuestión? Menciona al menos 5 estudios en los últimos 10 años sobre el tema y 5 fuentes históricas. No entiendo bien a qué se refiere, pero creo que con fuentes históricas hablamos de textos importantes como Gender Trouble de Judith Butler y con estudios contemporáneos, pues fuentes que tengan más de 5 años. LOL. Ok, ok. Sí, ese es un apartado que aún no contesto, entonces necesito bibliografía. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? Gracias, Yamili, muchas gracias. Sí, sobre todo en la parte de lo que refiere específicamente a medicina. Sí, porque un grave peligro que corremos cuando hacemos tesis de filosofía de la ciencia, ahora sí, es que hablamos de cosas en las que no tenemos especialidad. Eso hay que saberlo. La primera persona que no se debe olvidar de eso somos nosotras, que no somos especialistas en eso. Entonces tenemos que súper delimitar bien. Estoy diciendo esto con base en esta evidencia que presentaron estos autores y que la gente ha reconocido como importante. Yo no soy autoridad en esto, no es en lo que me formé, lo tomo como una premisa y ya. Entonces eso es importantísimo, que sí, que tienes buenas fuentes, pero sí que si tenemos aquí la ayuda de María Paula como asesora externa, pues está padrísimo, todavía mejor, ¿no? Definitivamente. Tengo Sí. la presentación que nos compartió hace unos meses, pero supongo que hay un punto en el que tendré que citar algún tratado de medicina en específico. Como aquí en concreto se habla de que el síndrome de Klinefelter es esto y que presenta tales características, quizás hasta estadístico. Pues para eso están las fuentes de datos oficiales. Por ejemplo, la fuente de datos principal de todo médico, PubMed, que es de donde sacamos artículos para respaldar. Es muy fácil buscar ahí, si necesitas cualquier fuente te puede ayudar. Y por muy absurdo que suene, para ese tipo de datos estadísticos, las páginas del gobierno del país son muy buenas. Tienen demasiada información muy buena. Vale, gracias entonces. Alejandro tiene su micrófono abierto. ¿Quieres decir algo, Ale? Nada muy importante, pero sí que bueno que tenemos a María Paula. No nos conocemos en persona, según yo. Saludos. Qué bueno que tienes esa ramita por allí. También es muy importante, como decía Gabriel. Me parece correcto tener esa influencia para que puedas tener un poco más de claridad. Hola. Sí, desde luego será de gran ayuda. Por supuesto. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Solo le medio sé la filosofía y la ciencia. Aprendo mucho con ustedes y nosotros de Ciencia Per Se contigo. Gracias por acompañarnos en este seminario y en las clases y en todo. Sí, súper. Pues yo lo veo bastante bien. Lo siguiente entonces es tu proyecto ha madurado mucho, está muy bien planteado, está padre. Pues ya hay que avanzar a que lo termines, Sí. básicamente. O sea, porque no hay que perder
constancia. El siguiente objetivo es que en otro ciclo de seminario o en otro evento, lo que sea, ya presentes los avances de tu, bueno, lo que iba a decir es que de tu capítulo 1 y cosas así, tienes que tener un esquema claro Sí, de cómo vas a avanzar y hacerlo. No hay que andar planeando más. Yo creo que ya ha sido suficiente planeación y especulación. ujú, Y sí, el siguiente paso es que ya se titule. Todos ok. terminan sus tesis, exactamente ese es el siguiente paso. Muy, muy bien. No lo podría haber dicho mejor. Sí, esa es Entonces, la sí, intención. queremos ver avances. Porque lo que sigo, pues sí, es que sean avances que podamos leer y decirte, mira, aquí escribiste esto y eres un burro, o sea, ¿no? O no, aquí escribiste esto y es genial, y así. Ok, vale. Entonces, en el transcurso de la semana te comparto las últimas correcciones del proyecto per se Sí, para redactar ya de lleno. que ya lo registres. Ah, ya me llegó, por cierto, el registro de Yamili, de FEP 1. Ah, yo tampoco lo he registrado. Genial. Sí, 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 sí. Entonces sí están avanzando las cosas en el mundo digital y eso es padrísimo, ¿no? Como que está sucediendo. Y de hecho, el lunes, creo, voy a ir justamente con Ebert a la facultad a ver qué onda con su titulación. Entonces, pues sí, estamos en ese canal. Creo que es el correcto. Sí, también lo creo, sí. Erika, ay no. Ok. Nadie tiene que agregar algo de la discusión para que detenga ya la grabación. Muchas gracias, Eric. Creo que no. Bueno, entonces detendré la grabación y pues podemos despedir.